Muy buenos días. El día de hoy les vamos a hablar acerca de un tema súper importante dentro del derecho penal, como lo es la teoría del delito. ¿Qué es la teoría del delito? La teoría del delito es un sistema que reúne los elementos que, en base al derecho positivo, es decir, al derecho que está escrito en la ley, pueden considerarse comunes a todo delito o a ciertos grupos de delitos. Pues la teoría del delito constituye un intento de ofrecer características a las infracciones, según lo señala Muir Puig Santiago. En conclusión, podemos indicar de que la teoría del delito se ocupa de las características que debe tener cualquier hecho para ser considerado un delito. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la teoría del delito? La finalidad de la teoría del delito es identificar los elementos comunes a todas estas conductas que consideramos delictivas, pues eso nos va a ayudar a diferenciar entre lo que creemos tiene características de delito a lo que realmente en verdad es. ¿Sí? Ahora, hablemos acerca de los elementos de la teoría del delito. Los elementos de la teoría del delito son cuatro. Primero tenemos la conducta. Segundo, la tipicidad. Tercero, la antijuridicidad. Y cuarto, la culpabilidad. Ahora bien, hablemos del primer elemento de la teoría del delito, como lo es la conducta y sus causas de exclusión. ¿Qué es la conducta? Todos los días en las diferentes actividades humanas, el ser humano desarrolla ciertas actividades a través de la conducta, entendiéndose como conducta a aquellas acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. Aquí es muy importante darnos cuenta y entender claramente lo que significa los términos acción y omisión. Entendemos como acción al acto que una persona lo realiza de manera física y explícita, mientras que, por otro lado, la omisión es la conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un deber legal, es decir, dejar de hacer lo que debo hacer. Ahora bien, para entender la acción y omisión, vamos a citar un ejemplo. Un ejemplo muy fácil. Un delito de acción puede ser provocar la muerte a una persona apuntándola con un arma de fuego en su cabeza. Mientras que un delito por omisión puede ser el provocar la muerte de esa persona al no brindarle la atención médica que necesitaba. Es decir, esta persona, al ser disparada en su cabeza y producirle ciertas heridas graves, fue trasladada hacia un hospital y no hubo la atención médica de emergencia de ese hospital. Estaríamos hablando de una presunta omisión que obviamente debe ser comprobada. Ahora, las causas de exclusión dentro de esta primera patita de las cuatro que conforman esta mesa denominada teoría del delito. Estas causas son aquellas que nos conducen a que esta conducta no sea penalmente relevante. ¿Por qué? Pues son el resultado dañoso o peligroso que resulta de, primero, una fuerza física irresistible. Un ejemplo muy claro de esto es lo que sucedió en la Universidad Boliviana, en el vecino país de Bolivia, en circunstancias de que jóvenes estudiantes de esta universidad asistieron a una asamblea extraordinaria estudiantil, reunión que derivó en varias protestas
y se registraron empujones en el cuarto piso de este edificio, lo que provocó por esa fuerza que la barandilla se diera y estos estudiantes cayeran al vacío. Es decir, existió una fuerza física irresistible. Segundo, tenemos los movimientos reflejos. Los movimientos reflejos, un ejemplo muy claro de esto y fácil de entender son los ataques epilépticos que sufren estas personas que padecen esta penosa enfermedad. Y tercero, tenemos los estados de plena inconsciencia. Como un claro ejemplo de esto tenemos el sonambulismo. Ahora bien, hablemos acerca de la tipicidad y sus causas de exclusión. La tipicidad es el segundo elemento constitutivo de la teoría del delito, que no es más que la redacción que consta en el Código Penal de lo que se considera prohibido y que, de efectivamente verificarse, querrá decir que a esa persona le tendremos que imponer una pena. La tipicidad que viene del tipo penal o descripción de un delito tiene tres elementos claros: la conducta típica. Esta a su vez tiene dos subelementos: el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Como elemento objetivo podemos indicar de que esta es la parte externa, es decir, lo que conocemos como el verbo rector, ¿sí? Es decir, la circunstancia, como por ejemplo el matar. El matar es el verbo rector, lo que nos indica la parte externa, y este es el elemento objetivo. Mientras que el elemento subjetivo nos indica que puede ser dos circunstancias: el dolo y la culpa. Ahora bien, hablemos de los sujetos. Los sujetos son dos: el sujeto activo y el sujeto pasivo, que intervienen en esta conducta. Y tercero, el tercer elemento son los objetos. En este caso son material y jurídico. Es muy importante aprender a diferenciar como estudiantes de derecho los términos precisos. En este caso, ¿qué es el dolo? Entendemos como dolo a la actuación de una persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta. ¿Qué es la preterintencionalidad? Este término nos indica de que una persona que actúa realiza una acción u omisión de la cual se produce un resultado más grave del que quiso causar. Y nos indica el código que será sancionado con 2/3 de la pena. ¿Qué es la culpa? La culpa es la actividad que la persona que infringe el deber objetivo de cuidado resulta de esta causa y personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. ¿Qué es la omisión dolosa? La omisión dolosa es aquella que describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante, como por ejemplo la persona que tiene la obligación legal o contractual del cuidado o custodia de la vida, la salud de una persona, como un médico, o la seguridad, como por ejemplo un policía. Las causas de exclusión de este segundo elemento de la teoría del delito, como no es la tipicidad de la que estamos hablando, debemos de indicar que no existe infracción cuando por error o ignorancia invencibles, ojo, debidamente comprobados, se desconocen uno o varios elementos objetivos del tipo penal. ¿Sí? Es decir, los que nombramos anteriormente.
Ahora bien, hablemos acerca del tercer elemento de la teoría del delito, como lo es la antijuridicidad y sus causas de exclusión. Ahora bien, ¿qué es la antijuridicidad? Es toda acción u omisión realizada por una persona contraria a derecho y que la normativa penal la prohíbe como tal. La norma penal la prohíbe como tal. Sus causas de exclusión son claras. Es decir, no existe una infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Ahora bien, ¿qué es la legítima defensa? La legítima defensa la podemos entender cuando una persona actúa en defensa de cualquier derecho, puede ser propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes tres requisitos. Primero, una agresión actual e ilegítima. Segundo, una necesidad racional de la defensa. Y tercero, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Ahora bien, hablemos del estado de necesidad. El estado de necesidad es cuando la persona, al proteger un derecho propio o un derecho ajeno, cause lesión o daño en contra de otra, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: que el derecho protegido esté en real y actual peligro, y segundo, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar. Y tercero, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. Muy bien. Ahora y finalmente hablemos del cuarto elemento de la teoría del delito, como lo es la culpabilidad y sus causas de exclusión. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad se refiere a la posibilidad de reprochar penalmente al autor de un acto u omisión típico y antijurídico su comisión, teniendo en cuenta las circunstancias o condiciones de que éste se ha desarrollado y las personas del autor. La culpabilidad exige algo especial, y esto es una valoración del comportamiento humano. Dentro de las causas de exclusión de la culpabilidad, podemos indicar de que no existe responsabilidad penal en los casos de error de prohibición invencible y trastorno mental. Ahora bien, si existe un error invencible, no hay responsabilidad penal. Debemos de entender también que el trastorno mental es un padecimiento en donde la persona no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión en razón del padecimiento de un trastorno mental. No será penalmente responsable, pues en estos casos el juzgador dictará una medida de seguridad. Hasta aquí la exposición. Estos han sido los 4 elementos del delito.